Hola, yo soy Salomé Grajales y en este video voy a hacer el ejercicio número 11 de los ejercicios tipo parcial de la plataforma Ingeniería Económica. Entonces, leyendo el ejercicio, primero entonces tenemos que Breadfly Company realizó un préstamo para pagarlo en 12 cuotas trimestrales de 7,5 millones de pesos y una tasa de interés del 12% efectivo anual. Un mes después de pagar la cuota número 8, la empresa observa que tiene un excedente de liquidez, así que decide pagar el 60% de lo que debe y refinanciar lo restante con la misma tasa de interés, realizando un pago único dentro de 6 meses. ¿Cuál será el valor de ese último pago? Lo que vamos a hacer entonces es realizar un diagrama de flujo de caja para poder ver entonces qué información nos está brindando el ejercicio, cuáles son las incógnitas que tenemos que encontrar y tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos dicen, Bitfly Company realizó un préstamo. El hecho entonces de que realice un préstamo ya nos muestra un escenario de financiación. Listo, entonces vamos a hacer el diagrama desde la perspectiva de Bitfly Company, ¿cierto? Listo, entonces, antes de empezar a poner los datos, tenemos que tener entonces en cuenta que un diagrama de flujo de caja es una línea del tiempo básicamente. Se cuenta pues como una historia cronológicamente. Entonces, listo, ahí la tenemos. Entonces se dice que se realizó un préstamo, pero no nos menciona el valor de ese préstamo. Pero, entonces, bueno, lo ponemos aquí. Y esa entonces va a ser nuestra primera incógnita. No sabemos cuánto prestamos, pero hay que tener en cuenta ese factor. Entonces, listo, ahí tenemos nuestra X en el punto cero. Entonces, hicimos un préstamo X para pagarlo en 12 cuotas trimestrales de 7,5 millones de pesos. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando no nos dan un dato preciso de en qué momento las empezamos a pagar, se toman entonces como ordinarias, o sea, como si se empezaran entonces a pagar en el periodo inmediato de cuando se hace el préstamo. Entonces se vería como algo así. Listo. Bueno, quedó un poquito chueco, pero bueno. Listo. Entonces, bueno, hay una tasa de interés del 12% efectivo anual. 12% efectivo anual. Listo, entonces, listo. Entonces dicen, un mes después, bueno, aquí faltan algunas cosas. Ya sabemos entonces que esto es hasta el trimestre número 12. O sea, listo, trimestre 12. Ya entonces hasta aquí con esa información le podemos poner los apellidos al diagrama, que signifiquen son COP, millones y es trimestral. Bueno, y aquí también se me olvidó una cosita, y es que nosotros conocemos el precio de las cuotas de esta anualidad, que es 1,5 millones. Listo. Ya tenemos la información completa. Entonces ahora sí nos dicen, un mes después de pagar la cuota número 8. Entonces hay que definir dónde está la cuota número 8. Entonces en la mitad de esto está por ahí aquí. Entonces la cuota 8, pues digamos que está por este lado de acá. Ahí. Listo. Entonces esta es la cuota 8. Entonces nos dicen, un mes después de pagar la cuota número 8. Listo. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta. Un año tiene 4 trimestres, entonces 8 trimestres son 2 años que significan 24 meses. Entonces, un mes después de la cuota número 8 significaría el mes 25. Como nosotros estamos trabajando en trimestres, aquí habría que hacer como una excepción, entonces yo lo voy a poner de esta forma. Entonces aquí voy a poner 25, entre paréntesis, mes. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen que pasa en ese mes? La empresa observa que tiene un excedente de liquidez, así que decide pagar el 60% de lo que debe. Entonces, hay que saber qué es lo que debe. Entonces, yo lo voy a representar aquí, porque esto, entonces, eso, en este punto dejó de pagar, y esto, entonces, es lo que debe. Yo lo voy a representar con una figurita, una estrella. Entonces, ¿qué va a pagar en el mes 25? Como dice que va a pagar el 60% de lo que debe, significa que va a pagar el 60% de la estrella, por decirlo de alguna forma. Entonces, acá, ¿qué va a dar? El 60% de esa estrella. Listo. De lo que debe y refinanciar lo restante, listo. Entonces yo hasta este punto voy a dejar este diagrama así y lo otro lo voy a tratar como un diagrama nuevo, como una segunda parte. Entonces esto va a ser entonces mi primer diagrama, como la primera parte. Entonces yo aquí ya lo tengo dividido en primera parte y segunda parte, listo. Entonces aquí la primera parte. Y aquí ya también tengo copiadas pues como las diferentes las incógnitas que tenemos, que son realmente tres, porque esta se puede, pues la última la podemos deducir de la estrellita, pero pues igual, bueno, la podemos dejar ahí.
Ok, entonces la segunda parte de qué va. Dice entonces que vamos a refinanciar. Listo, entonces el hecho de que refinanciemos, ya sabemos que estamos hablando de financiación. Pues un escenario de financiación, nuevamente desde la perspectiva de Bird, de Bird Fly Company. Listo. Entonces nuevamente vamos a tener la base de una línea del tiempo y que nos dicen que vamos a refinanciar lo restante. ¿Qué es lo restante? Lo restante entonces se trata de que si en el mes 25 pagamos el 60%, lo que resta es el 40% de la estrella. Entonces, ¿qué estamos refinanciando aquí? ¿Cuál es mi préstamo? El 40% de la estrella por 40%. Listo. Entonces, nos dicen que vamos a refinanciar entonces esto con la misma tasa de interés, que ya la conocemos, pues es 12% efectivo anual. Y entonces nos dicen, con la misma tasa, realizando un pago único dentro de 6 meses. Listo. Entonces el pago lo vamos a hacer solamente aquí, en el mes 6. Mes 6. Listo. Uy. Bueno, aquí se me había olvidado hacer una cosita, y es que aquí tenemos otra incógnita. Yo la había puesto acá, pero mira que se me olvidó. Acá, ve. Esta aquí hay otra incógnita. Esta Y. Uy, bueno, no importa, después lo organizo. Listo. Entonces ya como tenemos X y Y, acá la incógnita sería W. Entonces, como vemos en el enunciado, es la pregunta principal del ejercicio. ¿Cuál será el valor de este último pago? Entonces, realmente todas las preguntas que nos hemos hecho nos tienen que llevar a esta respuesta, a esta W de acá. Listo, entonces de acá lo único que nos falta entonces es ponerle los apellidos a esto, que es COP, millones, y estamos trabajando en meses, listo. Entonces ya aquí tenemos nuestra segunda parte. Listo. Entonces ya aquí tenemos una primera parte. Entonces ya tenemos una segunda parte. Listo. Entonces, en la primera parte ya aquí tenemos nuestras incógnitas. Vamos a empezar en orden. Primero vamos a encontrar la X. ¿Cierto? Entonces ya esto como lo tenemos allá, lo voy a poner pequeñito. X. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es hacer como un rastreo de lo que contamos para encontrar esa X. Y lo haremos con la metodología de la cuarta esquina. Vamos entonces a basarnos en esto. Entonces, listo. Tenemos, entonces vamos a hacer como un rastreo de los datos con los que contamos. Entonces, ¿tenemos una tasa de interés? Sí la tenemos, que es 12% efectivo anual. ¿Tenemos un N? Sí lo tenemos, son 12 trimestres. 12 trimestres. No tenemos ni un valor futuro puntual ni un valor actual puntual. Tenemos una anualidad que se puede prestar para hacer cualquiera de los dos, pero como tenemos la interrogante en el principio, pues vamos a declarar que tenemos un valor final que está representado por la anualidad, que es igual a 7.5 millones. Y entonces acá vamos a poner que lo que queremos encontrar es el valor actual. Y ya lo habíamos llamado X. Listo. Entonces esta es nuestra, ya con la metodología antes de la cuarta esquina, sabemos con qué contamos y entonces cómo vamos a proceder para encontrar la X. Entonces ya aquí tenemos la metodología de la cuarta esquina. Entonces, con estos datos tenemos entonces tenemos anualidad y tasa de interés n y queremos encontrar un valor futuro. La fórmula que nos relaciona todos esos valores y nos da un resultado la voy a hacer aquí. Ok, pues después de mucho intentarlo, entonces esta es la fórmula que vamos a usar para encontrar ese valor actual, ¿cierto? Pues realmente completa sería aquí BA es igual a eso. Bueno, BA o P. No P, pues porque así es como la conocemos normalmente. P es igual a esto. Listo. Entonces ahora eso en Excel, ¿cómo se vería representado? Listo. Bueno, entonces aquí hay una primera cosa que tenemos que tener en cuenta y es la siguiente.
nosotros estamos trabajando en trimestres y la tasa nos la están dando en anual. Entonces aquí tenemos que hacer una tablita que nos dé una equivalencia de tasas. Entonces, primero, la periodicidad. La periodicidad que nos dan es anual. La tasa, ¿cuál nos dan? La tasa anual, ¿cuál es? 12%. La frecuencia, ¿cuál es? Por año, una vez al año. Pues la anual es una vez al año. Listo. Bueno, la anual y es anual, efectiva anual. Listo. Listo. Entonces, ¿cuál necesitamos? Una trimestral, que es efectiva trimestral. Listo. ¿Cuántas veces se da al año? 4, ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo hacemos esa equivalencia de tasas con la fórmula? Tengo necesito, que entonces es igual a 1 más la tasa que tengo elevado a la tengo sobre necesito menos 1. Y ahí nos arroja la fórmula de la equivalencia de una tasa efectiva anual en trimestres. Listo. Entonces, ahora, entonces con la... Entonces ya aquí, en esta, recordemos que estamos buscando esta X. Entonces, ya esa es la fórmula como manual, por decirlo así. Entonces aquí en Excel nos hacemos la pregunta de cuánto presté. ¿Cuánto presté? ¿Cierto? Entonces empezamos a poner los datos. ¿Tengo una N? Sí, tengo una N, que son 12 trimestres. ¿Tengo una I? Sí, en trimestres es la que ya habíamos hecho aquí, esta, listo. Y tenemos un pago, una anualidad. ¿Y el pago es de cuánto? De 7.500.000. Listo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que hacemos en Excel para buscar ese valor? Que es la misma que tenemos acá, pero en términos excelianos, por decirlo así. Entonces, es valor actual es igual a una tasa, un NPR, un pago. No tenemos valor futuro, tampoco tenemos tipo porque no es anticipada. Entonces aquí lo cerramos y eso me da 75.220.000 algo. Eso es lo que yo presté. Entonces, copiamos esto aquí. Mantenemos el diseño. Uy. Listo. Entonces, eso es lo que nos dio la X. Listo. Entonces aquí ya encontramos nuestro primer valor. Listo. Entonces ya vamos a encontrar esta Y. Listo. Entonces acá ya vamos a hacernos una pregunta diferente. Y listo. Entonces queremos saber cuál es el saldo en 8. Pues ya sabemos que la Y está ahí. Entonces hay dos formas de encontrar el saldo en 8. Ese sería de atrás para adelante o de adelante para atrás. Que yo me voy por este lado porque hay menos flujos. Si estuviéramos haciendo esa parte de acá, si estuviéramos prefiriendo hacerlo por el camino de acá, tendríamos que capitalizar, llevar todos estos flujos hacia el 8. Entonces acá estaríamos buscando un valor futuro, pero como estamos parándonos acá y devolviéndonos hasta 8, estamos buscando un valor actual. Entonces por eso lo que vamos a usar será esta misma fórmula y en Excel pues va a ser la misma, ¿cierto? Listo. Entonces en Excel, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer? Falta por pagar. ¿En qué mes? ¿En qué trimestre? En el trimestre 8. Entonces, acá vamos entonces a ver cuántos trimestres faltantes. O sea, cuántos trimestres vamos a descontar hacia acá. ¿Cuál es el último? El 12 menos el trimestre en el que estamos. ¿La cuota cuál es? Es esta misma de acá. Porque recordemos que lo que estamos recogiendo la información para hacer la fórmula que ya hicimos en esta, que es lo mismo, un NPR, una tasa y un pago. Entonces aquí tenemos un NPR, pues un pago y la tasa. Entonces acá, ya esto va a ser la deuda. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, valor actual es igual a una tasa, un NPR, un pago. Y eso nos va a dar el saldo en el trimestre 8, ¿cierto? Entonces ya esto aquí copiamos, ya encontramos el valor de nuestra Y. Bueno, entonces ahora tenemos que encontrar la estrella, que no es lo mismo que esa Y, porque el valor, si lo vemos acá,
se capitaliza un mes, se capitaliza del mes 24, que es el trimestre 8, hasta el mes 25, y eso ya nos va a dar cuánto estamos, o sea que eso nos va a dar entonces la estrella. Listo, entonces acá hay que tener algo en cuenta. Ya no vamos a trabajar con tasas trimestrales, ya que solamente lo vamos a capitalizar un mes. Entonces aquí hay que entonces encontrar la equivalencia de la tasa en meses, mensual, que es efectivo mensual. La frecuencia, ¿cuántas veces se da por año? 12. Entonces, esta la podemos fijar, que no la tenía fijada. Y la arrastramos hasta aquí abajo y eso nos da una tasa de 0.95. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí entonces vamos a utilizar la fórmula de la ecuación fundamental, ¿cierto? Exacto, eso. Entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar, la fundamental. Entonces ya vamos a ver cómo se ve en Excel, que sería más la deuda que tenemos, o sea, nuestro valor presente, y lo vamos a capitalizar un mes. Perdón, por 1 más esto a la n, o sea, un mes, como es 1, no lo vamos a poner, y ya eso nos da entonces, perdón, esto es el mes 25. Esto nos da entonces la estrella, lo que quedamos debiendo. Esta es entonces la estrellita, lo que quedamos debiendo. Ahora, vamos entonces a encontrar lo que van a pagar en el mes 25. Listo. Entonces, ¿qué se plantea en el ejercicio? Que vamos a pagar el 60% de la deuda. Entonces, vamos a pagar el 60% de la deuda. ¿Por qué entonces acá no puse ninguna ecuación? Porque acá ya deja de ser pues deja de aplicar una ecuación financiera. Es simplemente, como vamos a pagar el 60% de ese valor, es simplemente poner entonces el valor por el 60%. Y eso es entonces lo que vamos a pagar. Este es entonces el valor. Aquí, listo. Listo, entonces acá ya tenemos todas las incógnitas de esta primera parte. Entonces vamos a llenar entonces los espacios que tenemos. Nuestra X es igual a ¿qué? 75 millones. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sigue? La Y. ¿Cuánto era el saldo en el trimestre 8? Bueno, esto realmente debería ser positivo porque es un flujo hacia arriba, pero ¿cuánto es lo que debemos entonces? 28 millones, que es este saldo capitalizado un mes. Y finalmente, entonces, ¿cuánto fue lo que pagamos en el mes 25? El 60% de esto, 16 millones. Listo, entonces ahí quedó ya completica nuestro primer flujo de caja. Listo, entonces ya vamos a para la segunda parte. Entonces vamos otra vez a hacer a través de la metodología de la cuarta esquina, vamos a averiguar cuáles son los datos que tenemos y qué es lo que tenemos que buscar, ¿cierto? Entonces, empecemos a buscar. Tenemos una I, sí, que es 12%, ya. Tenemos una N, sí, que son 6 meses. Tenemos un valor final, no, un valor presente. Tenemos un BA o P, pues P, sí, que son, bueno, también está por buscar, pero ya tenemos la forma pues de encontrarlo. Entonces solamente vamos a dejar declarado que sí lo tenemos. Y ahora entonces vamos a encontrar lo que nos reúne en este ejercicio, que es un valor final, que lo tenemos, bueno, un valor final, que nosotros lo nombramos W, que nuevamente pues es esto lo que el ejercicio nos propone. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que encontrar? Ah, bueno, aquí hemos olvidado de algo pequeñito. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar aquí. Y primero vamos entonces a atacar este problema de acá. Listo. Entonces, porque para poder tener completos los datos de la metodología de la cuarta esquina, tenemos que saber cuánto es este valor, cuánto fue lo que prestamos. Entonces, vamos otra vez aquí a Excel. Y entonces vamos a esta nueva parte. Preguntamos entonces el valor refinanciado. ¿Qué cuánto es? O sea, ¿cuánto nos faltó por pagar? El 40%. Entonces, nuevamente, no se trata de una fórmula financiera, se trata simplemente de
de saber cuánto es el 40% de lo que quedamos debiendo por el 40%, y esto es. Eso es entonces el valor que refinanciamos, o sea, la estrella por 40%, 11 millones de pesos. Listo, entonces, ahora entonces vamos a responder la pregunta que es la del ejercicio, W, ¿cuánto fue el valor de la última cuota? Entonces, valor, última cuota. Listo, entonces acá, volviendo, porque esta ya sí es una ecuación financiera, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Pues otra vez volvemos a la pregunta, ¿qué tenemos? Tenemos entonces un valor presente, una y y una n. Ya habíamos visto la función, bueno, la fórmula que nos reúne esos tres valores, que es esta misma de acá. Un valor presente. ¿Y por qué? ¿Y por qué usamos esta? Porque si vemos aquí, lo que hacemos es que tenemos un valor acá, y lo vamos a capitalizar 6 meses hacia adelante. Entonces, volvemos acá. ¿Cuántos periodos, o sea, cuál es mi n? ¿Cuántos periodos vamos a tener que capitalizar hacia adelante? 6 meses. Entonces, podemos hacerlo por fórmula o por función. Pues la función entonces sería mucho más sencilla. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que como estamos capitalizando meses, tenemos que usar esta tasa, que ya la habíamos sacado porque la necesitábamos antes. NFR. No tenemos pago porque no es un pago constante, es solamente un valor final. Entonces, este es el valor final. No hay tipo porque no es anticipado. Queda en 11 millones. Listo. Entonces, ¿cuánto fue lo que financiamos? 11 millones. ¿Y cuánto fue entonces el valor de la última cuota? 11.946.000.